Reciban un cordial saludo. Quien les habla, Jesús Antonio Mayorga Muñoz. En este espacio voy a hacer una pequeña presentación referente a lo que son los diseños de investigación cualitativa. Para este caso, entonces, he querido afianzar, hacer una pequeña introducción a lo que tiene que ver la forma de recopilar los diferentes diseños de investigación cualitativa, desde sus concepciones, elementos, procesos y características fundamentales, como también hacer una descripción en cuanto a la forma de cómo contribuye al proceso educativo de los diferentes actores que interactúan en este escenario. De esta forma podemos asumir que dentro de este enfoque cualitativo existen unas tradiciones muy marcadas en la investigación, ya que esta pues no es una estructura homogénea simplemente de planteamientos, ya que ha venido haciendo procesos de modificaciones y desarrollos a través del tiempo, que se ha venido marcando en la historia y también se ha reflejado en las diferentes disciplinas. Por ello existe una diversidad y una pluralidad en esta parte, cómo se constituyen. No obstante, también pues existe una confusión a veces en el uso de algunos términos, como en el caso de métodos de investigación. Por ejemplo, se suele asociar con técnicas, estrategias y procedimientos. Ello mismo sucede, por ejemplo, con la palabra estrategia, que se denomina en este caso como un instrumento, en otros casos como unos grupos de discusión, historias de vida, etcétera, y se lleva todo como si fuera un tipo de metodología. Asimismo, encontramos las principales tradiciones en la investigación. En este caso, pues a pesar de estar fundamentadas en un contexto de unas disciplinas, se ha extendido, digamos, a otros, como en el caso de la pedagogía, nuestro campo de estudio, la sociología, la psicología, incluso la parte de las facultades de salud como enfermería y la misma antropología. Por su parte, los informes, en este caso, que presentan, eh, muestran en primer caso lo que es la investigación narrativa biográfica. Aquí encontramos algunos informes personales e historias de vida muy arraigados, digamos, a ese tipo de esquema, tomando como principal relevancia las entrevistas y marcado en diferentes áreas, ¿sí? Eh, con respecto, digamos, al proceso de abstracción que se puede hacer acá, pues es un poquito como arraigado a la parte del positivismo, pero converge mucho a la parte de la antropología, la sociología, la psicología social y la pedagogía. En el campo educativo, por ejemplo, en el caso del docente, eh, se enfatiza mucho en la parte de la experiencia bajo la explicación de quien orienta, digamos, que interprete y comprender, digamos, toda la parte de la experiencia dentro de las aulas. En el caso del estudiante, mm, se ha afianzado mucho sobre su conocimiento y cómo está constituido y su cambio en el tiempo, producto, digamos, de la experiencia. Finalmente, pues lo que se trata es con este tipo de esquema de investigación narrativo-biográfica, es verificar las estructuras cognitivas para la resolución en muchos casos de problemas concretos. Entonces, recordar que esto surge más o menos en el comienzo del siglo XX, se ve opacado, digamos, en los años 40 y 50 y vuelve a resurgir en la década de los 70. Por su parte, pues dentro de la conceptualización aquí hay unos términos muy apropiados como el caso en este caso tenemos documento personal, autobiografía, la biograma y las historias de vida. Cada uno, por ejemplo, cómo incide, ¿cierto? Como un registro propio, autónomo, que muestra, digamos, algunos aspectos personales, como una reconstrucción que vincula, digamos, en cierta forma, tanto a quien realiza el proceso de investigación, en este caso, el entrevistador, y el sujeto, quien es el entrevistado. Por otra parte, los estudios fenomenológicos, pues, he querido notarlo, digamos, desde la forma de cómo corresponde, digamos, prácticamente son experiencias vividas sobre un concepto, un fenómeno eh, de manera individual y sistematizada, que corresponde a la parte subjetiva de la experiencia misma del sujeto. Se preocupa mucho en este caso por aspectos como la experiencia o la misma conciencia, también cómo experimentan las personas, digamos, todo lo que vive a diario, toda esa realidad, toda la cotidianidad. Realmente recurre mucho a lo que son entrevistas grupales para poder identificar también algunas dimensiones y hacer unas representaciones cognitivas, en este caso
de la parte educativa del alumno sobre el proceso educativo. En este mismo sentido, pues la teoría fundamentada se construye, en este caso, la interacción específicamente de las acciones, las interacciones y procesos sociales, en este caso lo que conoce como el interaccionismo simbólico. Pues aquí lo que se trata es de ofrecer un enfoque sistemático más que todo para ayudar a construir y entender el proceso educativo, es decir, que permita generar o descubrir una nueva teoría, en este caso pues digamos un esquema analítico abstracto de un fenómeno que relaciona con una situación y un contexto particular. Estas pueden ser, digamos, de manera particular narración, una parte icónica como una figura visual, una serie de hipótesis o proposiciones que se puedan tomar en este esquema. De igual forma, la investigación etnográfica se resalta aquí un poquitico para que identifiquemos vínculos, los rasgos del proceso, cómo incide en la parte educativa y en la parte etnográfica. El vínculo pues está arraigado mucho a lo que son las ciencias sociales en este caso, ¿sí? Eh, pero también digamos en la parte educativa ha llevado también desde este esquema a formular procesos de indagación, describiendo los ámbitos de la vida social, digamos, en escuela, eh, cómo se ha observado, cómo se ha hecho todo el proceso descriptivo, contextual, ¿sí? Y cómo se puede llevar, digamos, a profundidad. Pues como en este caso, los rasgos más particulares es una cuestión integradora, ligada a la condición naturalista y emplea, digamos, la vía inductiva, en este caso también la parte del carácter fenomenológico o émico, toma unos datos muy contextualizados sin juicios de valor y reflexivo, ¿sí? Que es lo que caracteriza en estos tipos de enfoques cualitativos. El proceso pues depende en este caso mucho de los fines, de los elementos de investigación, en este caso lo que es el marco teórico, los grupos de estudios que se definan, eh, las muestras, la población, ¿sí? Todas las estrategias y registros que permitan recolectar, digamos, información referente al trabajo de campo y el análisis de esa misma información. Es importante aquí, digamos, que cumple también una especie de modelo cíclico, forma de espiral en el que los objetivos y los instrumentos se pueden volver a definir en cada uno de los ciclos según las circunstancias y las mismas necesidades. Ya como lo había dicho, en la parte educativa, pues aparte de explicar la realidad misma del fenómeno como tal de que sucede en la educación, se busca es mirar los atributos de los significados y las opiniones. En este caso, pues, es la interacción entre docente-alumno y pues cada uno de los actores que inciden, digamos, el proceso educativo, no ajenos a ello, pero también el estudio de patrones culturales arraigados también, junto a ello el descubrimiento de modelos educativos, el análisis del currículo oculto que es fundamental, los grupos, cómo están constituidos, los grupos marginados, los contextos y muchas otras variables que permiten, digamos, asociarlos en los grupos sociales y culturales que recorran dentro del marco educativo institucional. En la parte etnográfica pues se ha orientado, digamos, de varios elementos, uno de ellos es el comprensivo, este pues caracteriza por ser muy global, interpretar, digamos, la experiencia de la orientación temática pues es reducir a un solo aspecto. En lo que tiene con la parte hipotética pues es más ligado a la parte cíclica y condicionado por lo previo, ¿no? Como un contraste en ese caso. Y en el antropológico, pues cómo actúan y viven las personas en sus ambientes. Clásica, pues son descripciones comprensivas desde la posición que se tiene y la sistemática es cómo se puede definir las estructuras culturales. La interpretativa es aquellas inferencias e implicaciones de conductas en el contexto cultural. Y la crítica, pues en este caso, es esencial para quien realiza el proceso investigativo para realizar, digamos, sus construcciones eh, propias a partir de lo que encontró en ese hallazgo. En la comunicación, pues la interacción de procesos culturales y sociales. Por otra parte, aquí la investigación de acción también es recurrente, ya que esta pues aporta información que guía, digamos, para tomar decisiones y los procesos, en este caso pues para el mejoramiento de las prácticas, pero nota una mayor predominancia en el enfoque interpretativo y crítico para guiar, corregir y evaluar decisiones y acciones mismas.
Desde el nivel epistemológico, podemos encontrar que desde la misma práctica el conocimiento se construye por medio de ello, de la acción misma que es practicar y no se encuentra fuera de los actores, mientras que en lo crítico se accede al conocimiento mediante, pues a través de las, digamos, de las críticas propiamente que generan ese grado como de distorsión de la realidad inmersa en los actores que inciden de forma colectiva y social. En el campo político, pues la práctica pues, se adquiere por medio de la racionalidad científica para resolver problemas en el campo educativo. En lo crítico, pues las interpretaciones de los mismos docentes conlleva, digamos, un proceso de reflexión sobre la misma acción que se ejerce en, en este campo, una desigualdad social y cultural que se manifiesta. Desde lo metodológico, pues la práctica, volvemos nuevamente aquí desde lo externo, generando, digamos, un proceso de cambio primordialmente. Y en lo crítico, pues tiene que ver la forma como proporciona instrumentos para descubrir las interpretaciones que se le puedan dar nuevamente a ello. Algunas características de la investigación-acción, que encontramos en algunas relevantes, pues permite, digamos, mejorar, transformar la realidad educativa y social vinculando el conocimiento con la práctica. También parte de problemas prácticos de lo situacional, lo social, lo educativa y práctico, como le habíamos dicho. La investigación implica que haya colaboración en este caso, la tarea de cambio, la mejora social que esté insertada. Existe una reflexión sistemática de la acción, un rigor metodológico a través de la sistematicidad, ¿no? Y pues integra lo que es el conocimiento y la acción, de todo lo que es una relación de cómo conocer, actuar, siendo en este caso reflexiva, transformadora, de innovación y de investigación. También pues tiene que vincularse las personas, en este caso de la práctica de la investigación, relacionando lo que se hace y lo que se pretende, digamos, hacer. En cuanto a la formación como esencia del proceso de investigación, pues la investigación conlleva la acción y la misma formación en este caso. Y como espiral de cambio, pues del desarrollo de las fases que constituye un proyecto investigativo como tal. Algunas características del proceso investigativo eh, nos puede acercar, mm, ya lo habíamos dicho, por su carácter, digamos, cíclico, ese bucle, por su interactividad, por la parte de flexible, pues se manifiestan cuatro etapas fundamentales. Una que es clarificar y diagnosticar la situación problemática, formular las estrategias de acción para resolver problemas, que esto es clave, poner en práctica y evaluar las estrategias de acción, en este caso pues, es la validación de las hipótesis, y aclarar y hacer un diagnóstico de la situación problemática, haciendo así la siguiente, digamos, un esquema de espiral para que se genere un tipo de reflexión y se tomen las acciones pues respectivas con respecto a ello. Y las actividades, digamos, en este caso, como lo estábamos asumiendo las actividades implicadas, pues ello denota, digamos, la identificación de las temáticas y planteamiento del problema. Hay que generarse una ruta, un plan, una elaboración, digamos, para poder actuar, ejecutar ese plan, recoger los datos como tal y por último, pues reflexionar con respecto a esos resultados y si es necesario, pues volver a replanificar lo que se ha hecho. Por su parte, algunas modalidades, en este caso, la investigación participativa, pues involucra a toda la comunidad en el proceso de análisis con respecto a la realidad para poder buscar una transformación social y política. También es importante que la investigación-acción pues, sea para transformar e involucre a todos los actores. Y la investigación cooperativa colaborativa, pues en este caso el trabajo conjunto entre investigadores y educadores, incluyendo otros actores, como le habíamos dicho anteriormente, para el desarrollo, digamos, en este caso, de lo que son habilidades, competencias y conocimientos de investigación en pro de ponerlo en funcionamiento en un campo específico de la solución de problemas. El estudio de casos es particular, pues en este caso se enfatiza mucho en lo que es la adecuación y la pertinencia al estudio de la realidad socioeducativa. Aquí es importante identificar algunas características desde la parte, digamos, la particularista, lo que tiene que ver que
pues en este caso se centra es en situaciones o eventos, programas o un fenómeno en particular. Y ya incluyendo lo descriptivo, pues incluye ya unas variables que ilustran la interacción entre estas. Y la parte heurística, pues como su nombre lo indica, aquellos procesos de descubrimiento, obtener nuevos significados que le permitan pues tener un mayor margen de experiencia o confirmar lo que ya se sabe o ampliar lo que, lo que se cuenta. A su vez, pues también podemos incluir que entre lo inductivo, que es otro cuarto elemento aquí, dentro de esa característica, nos permite hacer generalizaciones, conceptos o la hipótesis. Y finalmente, pues tenemos unos métodos, en este caso el estudio intrínseco de los casos, el estudio instrumental y el estudio colectivo, obviamente, de los casos. Mm, la investigación evaluativa se orienta, digamos, en la toma de decisiones para determinar la eficacia de organizaciones y programas educativos, como también, pues, es una aplicación, en este caso, sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorizar la conceptualización, el diseño, la ejecución y la utilidad, digamos, de todos los programas de intervención social que se puedan realizar. Algunos métodos, pues en este caso la perspectiva positivista, tiene que ver con mucho con los experimentos, lo que son análisis de sistemas, modelos causales y los análisis costo-beneficio. Eh, otro método es la perspectiva pragmática, en este caso pues ya para la toma de decisiones y la administración, pero se enfatiza mucho en la información para validarla, practicarla y digamos ponerla en juicio, tomar una postura ecléctica en este caso, pues lo que permite, digamos, los métodos en este caso son las encuestas, cuestionarios, entrevistas y observaciones de forma directa. Como un tercer método, pues es la perspectiva interpretativa que está referida a la evaluación de los contextos, en este caso un estudio de caso, entrevista, nuevamente los mismos instrumentos anteriores, y por último la perspectiva crítica. En esta, pues la intención es como promover y fomentar un cambio social y político marcado hacia una mayor justicia, equidad y democracia, caracterizado nuevamente aquí pues por la participación colaborativa, de haya un análisis histórico y con crítica social. Y por último, pues los modelos de evaluación que sustentan ese tipo de investigación evaluativa está bajo la objetivista, la subjetivista y los críticos. Hay otros enfoques también en este caso, se marca lo que es la fenomenografía, el cual pues involucra, digamos, el aprendizaje del educando y la enseñanza que mantiene el docente. Es la forma en que diferentes personas tratan de experimentar, conceptualizar, percibir y comprender diversos fenómenos. Por otra parte, el otro enfoque es el del metodológico de etnometodología. Este está asociado más que todo, como su nombre lo indica, pues a la parte de la sociología. Es recurrente, por ejemplo, y cómo las personas construyen la realidad. Eso es como la importancia, ¿no? Y a través de, de qué proceso lo hacen, cómo interactúan, qué significados pueden tomar de esas interacciones. Bueno, por su parte, pues de manera particular, siempre es recurrente tener en cuenta que según el contexto y la realidad subjetiva de cada persona, se debe articular los esquemas de trabajo a un tipo de enfoque y método que lo direccione en dar, digamos, una respuesta a la situación, problema en concreto. No todos los mecanismos son iguales y se debe, pues, en este caso, ser muy prudente en la implementación de estos y estar al margen cuando sea necesario para acomodarse a algún tipo de cambio. Por otra parte, pues dentro del proceso investigativo, los diseños metodológicos son agregados mucho al enfoque cualitativo en este caso, pues ello vislumbra en aquella relación profunda donde no sean modificaciones y que con ayuda de esos mismos instrumentos, que sean lo más adecuados obviamente, pues permitan tener una consolidación de la información que tal vez no sea desarrollada con otro esquema o otro enfoque. Pues no obstante, pues lo que quiero decir aquí es de que la decisión es de quien hace el proceso de investigación y pues elegir el proceso adecuado en su debido efecto, y sería interesante poder asociar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo como una alternativa de trabajo mixto en este caso. Y pues ello pues lleva un poco más al campo educativo. Y aquí pues dejo como esquema las referencias. Muchas gracias.